En esta ocasión tenemos muchísimo placer de contar en este día con el pastor Joel Puello. Quienes les hablan, Mercy Núñez de Avilés y Senia Castillo, formamos parte de los grupos Providas de República Dominicana. Y estamos teniendo este conversatorio, este encuentro con candidatos que se han presentado públicamente como candidatos Provida. Y nosotros nos vamos a concentrar en los temas que a nosotros nos interesan. Y te voy a comenzar yo, Joel, a cuestionar. Antes debería de decir, por supuesto, que mucha gente te conoce precisamente por la condición de tu ser primero pastor de la Iglesia Bautista de Baní, de ser un comunicador, de ser un conferencista, de tener muchos años en el área docente, o sea que mucha gente te conoce por esa condición. De hecho, yo te conocí también mucho antes de este encuentro que estamos teniendo precisamente por eso. Y en este caso, tú estás ofertándote como candidato a diputado precisamente en esa condición humanística adicional al hecho de tener una posición religiosa pública, como es ser pastor de una iglesia bautista. Yo voy a iniciar por preguntarte lo siguiente: cuando tú seas diputado de la República, es seguro que te va a tocar discutir de nuevo el Código Penal, que ya ha tenido décadas, más de 2 décadas en discusión, y que precisamente por no contener despenalización del aborto ha sido devuelto en 3 ocasiones. Cuando a ti te toque discutir ese tema, ¿qué posición tú tomarías en el caso de la despenalización en las 3 causales? Muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en esta idea tan interesante de cuestionarnos en cuanto a estos temas tan vitales para nuestra nación y en el sentido espiritual que nosotros defendemos y profesamos. Pues seguro que yo voy a defender un código penal que esté acorde con la Constitución de la República Dominicana. Gracias a Dios, la Constitución Dominicana consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte en el artículo 37. Y yo me comprometo a defender ese artículo 37. Cualquier aprobación del Código Penal que lleve el aborto en cualquiera de las 3 causales es contrario a la Constitución. El Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional. Pero yo como diputado no votaría por un Código Penal que contenga una despenalización del aborto. Hay 3 causales que se nos presentan como solución a posibles situaciones que puedan suceder con una mujer embarazada. Por ejemplo, en caso de que una mujer quede embarazada fruto de una violación sexual, ellos proponen que el aborto no sea penalizado en ese caso. El problema es que esta no es una solución, porque nosotros no podemos aprobar legalmente como legisladores un crimen para corregir otro crimen. Un crimen, pero quitar la vida de un inocente que aún no ha nacido es un crimen y va contrario a la Constitución de la República en el artículo 37. Entonces, nosotros tenemos que defender el derecho a la vida del que todavía no ha nacido. La Constitución defiende la vida y el derecho a la vida de todas las personas, su integridad, y no permite discriminación. Entonces no podemos quitar la vida a un inocente que no ha nacido y culparlo de un delito que cometió otra persona. Entonces, no podemos usar como excusa la causal de que una mujer embarazada por violación debe permitírsele el aborto, porque es inconstitucional, viola el derecho a la vida y no es una solución, está causando otro problema. Yo dije una vez que si nuestra Constitución permitiera la pena de muerte, que no la permite porque consagra el derecho a la vida,
lo justo sería que nosotros propusiéramos castigar al verdadero culpable, que es el violador, y quitarle la vida al violador. Pero todos los que proponen esta causal y los que están a favor del aborto se oponen a la pena de muerte. Entonces eso es inmoral, eso es contradictorio. Como no podemos quitarle la vida al violador porque la Constitución respeta el derecho a la vida aún de un criminal, de la misma manera nosotros no podemos permitir que se le quite la vida a un inocente como un bebé que no ha nacido, porque la Constitución lo prohíbe. Entonces yo me opondría en esa causal. Hay otra causal que están proponiendo como solución, que sea el aborto, en el caso de que la vida de la madre corra peligro. No es necesario que nosotros aprobemos un código penal que despenalice el aborto en caso de que la vida de la madre corra peligro, porque la ley de salud pública tiene códigos para que nuestros médicos actúen y traten por medios científicos de salvar las dos vidas, tanto como sea posible. No existe ningún precedente en República Dominicana que un médico dominicano haya sido sometido a la justicia y apresado, se le haya privado su libertad porque haya tratado de salvar las dos vidas. Entonces, no hay necesidad de legislar para algo que no existe en República Dominicana. Aquí no se persigue al médico porque trate de salvar la vida, y siempre lo hace. El protocolo es hablar con los familiares, explicar la situación, tratar de salvar las dos vidas, y nosotros apoyamos que eso se siga practicando. Protegemos los médicos dominicanos, no hay que perseguirlos por tratar de salvar las dos vidas. Pero si usted aprueba una causal de que en caso de que la vida de la madre corra peligro, usted está abriendo una puerta para que haya corrupción, porque un médico podría afirmar y decir que la vida de esa madre corría peligro y por tanto se desembarazó, entonces sería una excusa para quitarle la vida a un bebé, y nos oponemos a esa causal. Hay otra causal también que se da como solución a que se apruebe el aborto en un código penal, y es cuando la vida del feto es inviable, cuando viene con malformación. Nosotros no somos médicos, tendríamos que auxiliarnos de muchos estudios médicos y de expertos para dar un diagnóstico certero, y yo soy testigo como pastor que acompañé a una madre a hacerse varios estudios en distintos lugares, tanto aquí en la provincia de Peravia como en Santo Domingo, donde se le diagnosticaba que su hijo era hidrocefálico y que ellos proponían que se desembarazara. Esa señora se opuso y el niño nació por parto normal, y ese niño nunca fue hidrocefálico. Delante de mí, en un centro médico en Baní y en un centro médico en Santo Domingo, el mismo diagnóstico. Y esa señora dio a luz en la maternidad Señora de la Altagracia un niño normal. Entonces, la ciencia se puede equivocar. Y nosotros no somos Dios para decidir quitar la vida a un niño, a un bebé que no ha nacido, porque nosotros diagnosticamos que viene con malformación y que la vida de ese niño no es posible. Repito que yo defendería bajo todas circunstancias y me opondría a cualquiera de las causales, defendería el artículo 37 de la Constitución, que consagra el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, me opongo a que un código penal dominicano viole el derecho a la vida consagrado en la Constitución. No podría votarlo desde mi posición de diputado. Además, por mis principios cristianos y éticos, yo respeto la vida tanto del niño como de la madre. Quizás una madre diga que ella es dueña de su cuerpo y puede decidir, usted es dueña de su cuerpo, entonces puede decidir no quedar embarazada. Pero si usted concibe, ya usted no es dueña de la vida del bebé que usted lleva en su vientre, y esa vida está defendida, protegida por la Constitución de la República, y yo como legislador voy a defender ese artículo 37 y la vida de ese dominicano que todavía no ha nacido, y eso es lo justo. Así que esa sería mi posición frente a las tres causales que se presentan como solución, que no son solución, son más problemas para la mujer,
porque no es terapéutico, terapéutico es curar. Usted no cura matando. Y no es justo tampoco, no es legal quitar la vida por cualquier causa o para usted justificar una aberración, una violación, una malformación o tratar de proteger la vida de la madre. Esto nunca protege la vida de la madre, causa más problemas todavía. Así que esa sería mi posición. Bien, Joel, es un gusto, un placer conversar contigo. Bien, comenzamos con el aborto, ¿verdad? Y las restantes preguntas están también dentro del área de la ideología de género, porque aborto es ideología de género. Uno de sus objetivos es la descristianización, no de República Dominicana, sino del mundo. ¿Qué tú opinas con relación a la lectura de la Biblia en las escuelas? La historia de la República Dominicana está fundamentada en los principios cristianos, católicos y evangélicos. Y tanto la historia del descubrimiento de América y las distintas órdenes religiosas que vinieron con los descubridores, con los europeos, en este caso los españoles, la historia demuestra que desde el principio la base de nuestra sociedad fue cristiana y la fundación y el nombre de nuestro país, República Dominicana, corresponde a la orden de los padres dominicos. Entonces, si nosotros quitamos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que borrar toda nuestra historia, porque desde el sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, donde él está usando las palabras de Juan el Bautista, que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y esa es parte de nuestra historia y de la defensa de los indios y los maltratos que ellos recibían. Nosotros no podemos borrar nuestra historia y lo que somos. Entonces, Juan Pablo Duarte funda la Sociedad Secreta La Trinitaria y establece las palabras sacramentales en nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente y el lema de la patria, Dios, Patria y Libertad, y diseña nuestro pendón, nuestro símbolo patrio, la bandera dominicana, con una cruz blanca, símbolo de redención, y que en su centro tenga el Evangelio abierto en Juan capítulo 8, versículo 32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y así nace la República Dominicana. Nosotros, si quitamos la Biblia de la bandera, y de la historia, y de la escuela, entonces nosotros desaparecemos como país, porque la fundación de una nación, sus bases, sus zapatas, no pueden ser destruidas ni modificadas, porque así fue que la concibieron nuestros padres fundadores. Siguiendo esa línea histórica, la República Dominicana aprueba una ley que ya era una costumbre y es una costumbre en todas las escuelas públicas y privadas, porque yo estudié en escuelas públicas de República Dominicana y en colegios privados evangélicos y católicos, y en todas se lee la palabra de Dios, se lee el Evangelio, se da formación humana y religiosa. Sí. Y nunca se nos obligó a pertenecer a una religión. Yo nací en las iglesias evangélicas y yo estudié en colegio católico, terminé mi bachillerato en un colegio católico y a mí nunca se me obligó a pertenecer a otra religión, y se leía la Biblia y fuimos a misa y los miércoles ceniza nos marcaban la frente. Nunca se me obligó a creer otra cosa. Y lo que se enseña en las escuelas, basada en una ley aprobada en el año 2000, la ley 4400, y lo único que necesito es un reglamento que establece que todos los días al subir la bandera se lea un texto bíblico y que una vez a la semana se enseñe la Biblia como asignatura opcional para el que quiera tomarla. Esa ley no viola la Constitución ni viola la ley de educación, porque la Constitución de la República en el artículo 63 habla del derecho a la educación y dice que los padres pueden escoger el derecho, la educación que ellos crean correcta para sus hijos, y la ley de educación, en el artículo 4, dice que la educación dominicana está basada en los principios cristianos del Evangelio que está en los símbolos patrios. Entonces,
La educación dominicana tiene que enseñar elementos cristianos. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra historia, es la ley que está vigente y yo la apoyo y la defiendo. La ley 4400, ya promulgada, solamente necesita el reglamento y se aprobó una resolución en la Cámara de Diputados propuesta por la diputada del PQDC, Betsaida González, para que se aplique el reglamento. Yo apoyo esa ley, porque si en la escuela se nos enseña, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, haz con los demás como tú quieres que hagan contigo, no pagues a nadie mal por mal. ¿Qué mal le puede hacer eso a un niño, a una niña, a un joven, a una señorita dominicana? Le hace bien. Así que el problema de la República Dominicana no es la Biblia, no es la lectura de la Biblia. Nos hace falta leer más la Biblia. Tienen que leerla los gobernantes, tienen que leerla en la Cámara de Diputados y Senadores, tienen que leerla los funcionarios públicos, tienen que leerla los comunicadores y tiene que leerse en las escuelas, porque cuando se sube nuestra bandera, todos los días, en todas las oficinas públicas, está la Biblia abierta y dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Y esa verdad es el Evangelio de Cristo. Entonces, yo como dominicano no puedo oponerme a la lectura de la Biblia porque es parte de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia. Así que yo defiendo la ley 4400 de lectura de la Biblia en las escuelas. Bien, continuando con el tema educación, el año pasado el Ministerio de Educación pretendió a través de una sencilla orden departamental querer implantar la ideología de género en la educación pública y privada, en el sistema educativo dominicano. Eso generó una unidad que viene trabajándose hace muchos años de los hermanos evangélicos con nosotros. Fundamentalmente, los hermanos evangélicos organizaron toda una actividad de protesta frente al Ministerio de Educación. Nosotros le apoyamos y un día de semana hicimos esa protesta. Digamos que eso generó que Educación colocara a otros actores que no estuvieron originalmente, pero eso no significa que ellos no van a seguir intentándolo. Más aún, sabemos que a ustedes como legisladores les va a tocar posiblemente conocer leyes que tengan que ver con la intención de implantar la ideología de género, no solo en la educación, sino en otros estamentos de la vida nacional. ¿Cuál sería tu posición frente a la intención por cualquier medio de ideología de género en la educación de nuestros niños? Si yo como legislador me voy a oponer a la ideología de género, y quiero compartir una definición que aprendí mientras participábamos en esa lucha, que ya el próximo 4 de julio hará un año, y hablábamos de Con mis hijos no te metas, opuestos a la orden departamental 33/2019. Si yo hubiera sido legislador en ese momento, yo hubiera hecho una solicitud para que el ministro de Educación fuera interpelado, porque él está violentando la Ley de Educación 6697, que dice que es el Consejo Nacional de Educación que establece las políticas educativas de la República Dominicana. Una orden departamental no está por encima de la ley adjetiva, que es la Ley de Educación, ni tampoco de la ley sustantiva, que es la Constitución de la República. Entonces, no se puede introducir una política educativa basada en ideología de género, que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios despoja la sexualidad humana de su naturaleza y pretende explicarla mediante la cultura. Y en la educación dominicana, el currículum tiene que estar basado en ideas científicas. Nosotros con la biología tenemos que enseñar a nuestros niños que ellos son biológicamente varón y hembra, y que es la única manera de reproducirse. No puedo aprobar lo que la ONU trata de introducir en la educación dominicana, además de que es una injerencia, y la República Dominicana tiene que ser libre de toda dominio o potencia extranjera, y ningún organismo internacional puede decirle a la República Dominicana
¿Qué tipo de educación enseñarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes que también están protegidos por ley y se le protege a los padres el derecho de escoger la educación? No se le puede enseñar a los niños dominicanos en las escuelas la mentira de que existen 112 géneros diferentes y que tú puedes escoger lo que tú desees en tu vida, si tú quieres ser varón o quieres ser mujer o quieres ser otra cosa intermedio. Eso es mentira. Nosotros tenemos que enseñar la verdad, lo que es biología, lo que es medicina, lo que es genética. Esas son las cosas que hay que enseñar. Además, es ilegal, como ya decía, porque viola la ley de educación. Esa decisión debió ser tomada por el Consejo Nacional de Educación, no por el ministro de manera unilateral. Además, debería ser interpelado y destituido, porque él no puede violar la ley de educación y no puede tampoco oponerse y desacatar la ley 4400 cuando él dice, por ejemplo, que la Biblia no se puede leer en las escuelas porque ofendería a estudiantes extranjeros. Yo me opondría a la ideología de género porque es anticientífica. Me opondría a la ideología de género porque es contraria a la Constitución de la República, a la Ley de Educación y a las costumbres de la República Dominicana. Además de que daña la integridad de los niños y niñas, porque nosotros hemos visto lo que se ha hecho en otros países, cuando a los niños se les enseña gráficamente y abiertamente a participar de relaciones sexuales contrarias a la naturaleza biológica. Y nuestros niños tienen derecho a su integridad y a su inocencia. Nosotros no podemos poner a nuestros jóvenes y niños a ser educados o hipersexualizados, imitando las culturas de otros países que se están corrompiendo. Nosotros como legisladores tenemos que proteger la juventud dominicana y la niñez dominicana con las leyes ya vigentes. Entonces yo me opondría a la ideología de género, no solamente desde mi posición de legislador. Yo soy un activista. Yo predicaría contra esto, yo marcharía contra esto, yo votaría en contra de cualquier legislación. Como me opongo a que la ministra de la Mujer esté estableciendo ideología de género bajo el eufemismo de departamento de género o de igualdad de género, porque es un eufemismo, porque ella misma ha dicho que aquí no hay rosado y azul, sino un arco iris, y eso es lo que tenemos que enseñar desde el nivel inicial en nuestras escuelas. Yo me opongo rotundamente a esto, y este gobierno lamentablemente lo ha permitido, burlándose de nuestra historia, de nuestras posiciones como creyentes y de nuestros principios y valores consagrados en la Constitución Dominicana. Así que yo me opongo firmemente a todas estas aberraciones que instituciones extranjeras quieren imponer en la República Dominicana. Eso es injerencia, y nosotros ahí tenemos que defender la soberanía de la República Dominicana, que también está consagrada en la Constitución Dominicana. Muy bien, Yagel. Mira, la ideología de género es, vamos a decir, está plagada de contradicciones, de sus principios hasta el fin, porque desafía la naturaleza humana. Es el desafío más grande a Dios. ¿Qué te parece esto? Por un lado, los que promueven las uniones igualitarias, y por otro lado, lo que dice nuestra Constitución en el artículo 55. Háblame un poquito de eso. El artículo 55 de la Constitución establece, consagra, defiende, reconoce la familia formada por la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Y el Estado es garante de esa unión, la defiende, la protege y la protege mediante la Constitución. Es el artículo 55. Entonces, la ideología de género se opone, contradice completamente el concepto de familia que está en la Constitución. Entonces, nosotros como legisladores estamos obligados a defender la Constitución de la República Dominicana, porque esa es la carta de ruta, ese es nuestro mapa, eso es lo que dice qué somos como nación. Eso es lo que nos diferencia a otras naciones. Nosotros no queremos ser iguales a otras naciones. Si otras naciones quieren desenfrenarse y ya destruir el concepto familia, nosotros no tenemos por qué modificarlo, porque es lo que ha funcionado por siglos. Y como funciona, nosotros queremos que haya muchas familias y que las familias se reproduzcan y que nazcan muchos dominicanos y dominicanas para que sean libres, independientes, sanos y felices, como quería Juan Pablo Duarte.
Entonces, debemos proteger la familia. La ideología de género es una amenaza a la familia dominicana, a papá, a mamá y a los hijos, y a su reproducción natural, biológica, científica. Por eso nos oponemos. Joel Puello, para nosotros ha sido realmente un placer grandísimo haber recogido de ti esas 4 preguntas fundamentales para los grupos evangélicos, católicos, los grupos que defienden la vida y la familia. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tenemos unos minutos para que tú des un mensaje final a tus electores de la provincia Peravia. Yo quiero invitar a mis hermanos y amigos católicos y evangélicos a que aprovechemos esta gran oportunidad que Dios nos ha dado y ha permitido circunstancias especiales para que nosotros podamos participar como candidatos a diputados para ser elegidos por ustedes en las próximas elecciones. Nosotros somos pro vida, pro familia, pro Biblia, defendemos principios y valores cristianos con visión, voluntad y valores. Y nosotros nos presentamos ante ustedes porque entendemos que Baní, la provincia Peravia y la República Dominicana necesitan estar bien representados por ciudadanos que estemos conscientes de lo que somos y de dónde vamos. Y no vamos a permitir que nadie destruya los fundamentos y las bases de la República Dominicana. Es hora de que nosotros, la masa silente, los que no participamos abiertamente en política, ni haciendo campañas, ni banderas, ni colores, votemos ahora por valores y no por colores. Escojamos los candidatos que en verdad nos representan, porque si no lo hacemos, nos arriesgamos a perder el país. Así que vamos a votar y a votar bien, por visión, voluntad y valores. Así que para estar bien representados, yo les invito a votar por nuestro hermano y pastor Milciades Franjul y por su servidor, el pastor Joel Puello Reyes. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Joel. Yo espero verte el día 7 de julio entre la lista de los no candidatos, sino de los elegidos. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias.